Ahí de Sudamérica. Uf. Mirá vos, Uf. Esto es de la ley Bosman va a hablar, boludo. Creo. ¿Se reescucha por suerte? El 7 de enero de 1971, el entonces subcampeón de Alemania, el Ahí Bayern tenés la Múnich, visitó concha de tu... tierras alemanas a modo de gira para disputar unos amistosos con equipos de la región. Estrellas Perú. que a la postre se convertirían en campeones del mundo en el 74, como Franz Beckenbauer o Gerd Müller, se presentaron en el Estadio Nacional de Lima para medirse ante un combinado de jugadores de los clubes peruanos Alianza Lima y Deportivo Municipal. Con los históricos campeones del mundo en el Pero terreno vos de no sos juego, sub, el hijo de Bayern puta. Múnich recibió un baile por parte de los peruanos, quienes le encajaron 4 goles al poderoso club alemán. Solo 3 años atrás, Estudiantes un baile por parte de los peruanos, quienes le Alianza Municipal goleó al Bayern Múnich 4-1. ¿Qué onda con Perú, boludo? encajaron 4 goles al poderoso club alemán. Solo 3 años Boah, atrás, Perú, Estudiantes boludo. de La Plata se había consagrado como el mejor equipo del mundo, nada más y nada menos que en Old Trafford, cuando derrotó al Manchester United con su famosa Trinidad en cancha en la disputa por el título de la Copa Intercontinental. Mira, que recuerdo esa copa. Yo también, boludo, la Pero en viví. años Estaba en más la cancha. folclor, exactamente en el 2000, Boca Juniors vencía al Real Madrid, campeón de Champions, con 2 goles de Martín Palermo, Uf. en una victoria que cerraba con broche Me de oro acuerdo y con el perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Estaba en los huevos de mi viejo. Estaba en los huevos de mi viejo. Me para el acuerdo fútbol de perfectamente. Sudamérica. Lamentablemente para los intereses del deporte en América del Sur, el siglo XXI llegó. Y en la actualidad, todas estas victorias son No. cada vez más ¡Ay, raras lal! y suenan como grandes hazañas de clubes de Conmebol. Pero lo cierto es que existieron tiempos en los que un sudamericano venza a un europeo en las competencias internacionales, tanto de clubes como de selecciones, era un acto más que frecuente. De hecho, los campeones mundiales del siglo anterior se habían repartido entre Sudamérica y Europa de manera equitativa, 8 para cada confederación. Y la competencia de clubes entre UEFA y Conmebol desde el año de su creación hasta 1994 era notablemente liderada por los equipos sudamericanos, con 20 campeones sobre 13. Uf. 20 sobre 13. Intercontinentales. Para los europeos. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió todo? ¿Qué sucedió para que en la actualidad vencer a los clubes de UEFA sea una misión casi imposible para los clubes de Sudamérica? Porque La maldita ley Bosman. Eso mató al fútbol sudamericano. tuvimos que esperar casi 20 años para que un nuevo equipo de Conmebol se haga con la Copa del Mundo. ¿Por qué cada vez es más costoso para los equipos de Conmebol llegar a una final del Mundial de Clubes? En resumen, ¿qué fue lo que causó el fin de la supremacía sudamericana? Todas estas preguntas serán respondidas en el video de hoy. Así que, señores, busquen algo para comer y pónganse cómodos, pues esto es Sí, el Dybala. ascenso y caída del fútbol sudamericano. Desde la llegada del fútbol a Sudamérica, el deporte generó en la región un interés bastante particular en su población, a diferencia de otros lugares en el mundo. Cuando la UEFA no existía y la Copa del Mundo no era más que una vaga idea de la FIFA, en América del Sur se originó la primera confederación de fútbol en la historia, conocida como la Conmebol. Cuando en 1916, para conmemorar los 100 años de independencia de Argentina, este país invitó a Brasil, Chile y Uruguay a participar de un torneo de fútbol al que llamaron Campeonato Sudamericano de Selecciones, que si te suena conocido es porque fue la primera denominación para la competencia La Copa que América. conocemos como la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo en vigencia. Durante los primeros años del siglo XX, el fútbol de Sudamérica construyó su propio camino a miles de kilómetros de la supuesta élite europea. La FIFA, consciente de lo que sucedía en tierras sudamericanas, le concedió un cupo al campeón de la Copa América de 1923 para el campeonato de fútbol que organizaba dentro de los Juegos Olímpicos de París 1924. Ah, bueno. Esto, entre otras motivaciones, para confirmar el nivel de aquel campeonato de fútbol realizado en América del Sur que se comentaba en los pasillos de sus oficinas en Suiza. Uruguay fue la selección clasificada
y la primera participación de un equipo sudamericano en las competencias de fútbol de los Juegos Olímpicos, significó también el primer campeonato oficial que Sudamérica triunfó por encima de Europa. La participación uruguaya en un torneo que había sido exclusivamente disputado por europeos por casi 2 décadas dejó impresionados a todos, pues los charrúas no solo ganaron la primera competencia Los bicampeones como un campeonato mundial de fútbol, sino que además barrieron el piso con las selecciones del viejo continente, propinando palizas como el 7-0 contra Yugoslavia, el 5-1 a Francia y la 5-1 a Francia por 3-0. La performance bueno, Uruguay puso en el mapa al fútbol de Sudamérica, y a partir del campeonato conseguido por Uruguay, más países de CONMEBOL fueron sumados a la edición de 1928 de los Juegos Olímpicos. Edición en la que esta vez no solo Uruguay barrió Argentina a los europeos para llegar a la final, sino que se le sumó Argentina. La final entre sudamericanos fue la última gota que derramó el vaso en las federaciones europeas, pues países en vía de desarrollo que eran invitados para animar el evento sin más, estaban abarcándolo todo. Por lo que, alegando que disputar el entre comillas torneo del mundo dentro de los parámetros de los Juegos Olímpicos no permitía que sus selecciones sean mejor representadas, ya que el comité que regía las Olimpiadas denegaba la participación de jugadores profesionales. La FIFA respondió a los pedidos de las federaciones y decidió desligarse del Comité Olímpico Internacional para crear su propia competencia de fútbol. Y es así como nació la primera competición realizada enteramente por la FIFA para determinar a la mejor selección de fútbol en el planeta, la Copa del Mundo. Sudamérica ya había demostrado la Copa del Mundo que era capaz de lograr con su poderío futbolístico, por lo que con la promesa de alternar las sedes recién se está creando la Copa del Mundo y Uruguay ya tiene 2, Recién se está creando y Uruguay ya tiene 2. del mundial entre continentes, y para honrar a los teóricamente campeones del mundo en aquel momento, el primer mundial FIFA se organizó en tierras uruguayas. Sin embargo, el pacto de alternar las sedes entre América y Europa Le chupó un huevo. cumplió, y los 2 siguientes mundiales se jugaron en el viejo continente de manera consecutiva. Esto disminuyó la participación de los países de América del Sur en los mundiales del 34 y el 38, pues tras un primer mundial donde Uruguay volvió 6-1, 4-0, pará. golear a europeos y se disputó una nueva final entre sudamericanos, el equipo charrúa se negó a participar de las competencias FIFA futuras, ya que muchos países de Europa rechazaron ser parte del primer mundial, incluso cuando Uruguay ofreció cubrir a todos los gastos del transporte. Por su parte, Argentina en un primer momento declaró que en solidaridad con Uruguay tampoco asistiría a Italia 34. Sin embargo, la desorganización vivida en aquellos años en el país de CONMEBOL por atravesar un proceso de profesionalización de su fútbol hizo que se termine mandando una selección amateur que finalmente fue eliminada en el primer partido. Y para Francia 38, Argentina directamente no se La sub-20 la presentó mandamos. del no cumplimiento al acuerdo de alternar los mundiales en ambos continentes. Brasil fue el único país de CONMEBOL que disputó los 3 primeros mundiales, aunque solo logró destacar en Francia 38, cuando en un mundial plagado de europeos, ¿Y esa bandera? Brasil se Seguimos. ubicó en el puesto número 3. Los años finales de la década del 30 significaron la consolidación del fútbol profesional en los países australes de la región sudamericana, mientras que en Europa estos años estuvieron marcados por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia la paralización de su fútbol profesional. El incremento en la demanda de materias primas por parte de los países involucrados en el conflicto trajo beneficios económicos para América Latina, lo que propició el desarrollo de la región y la modernización de las infraestructuras. En este contexto, marcado por los paralelismos entre confederaciones, inició lo que yo, por fines narrativos, he decidido llamar 1950. el inicio de la segunda mitad del siglo XX marcó el retorno del fútbol internacional. Luego del parón por la guerra, la FIFA retomó sus actividades y con Europa relativamente estable tras 5 años de finalizado el conflicto, volvió el Campeonato Mundial de Fútbol. Brasil recibió la sede del evento en un nuevo intento por intercalar mundiales entre países de CONMEBOL y Europa. Con 6 países del viejo continente en competencia y 5 de América del Sur, el torneo de selecciones más importante del fútbol vio nuevamente a 2 sudamericanos disputar la final. Luego de que Brasil se paseara con países europeos y Uruguay saque buenos resultados ante los mismos, el país hispanohablante se quedó con el trofeo. Los siguientes años a la Segunda Gran Guerra, El maracanazo. de selecciones fue escandalosamente dominado por Sudamérica, pues salvo el Mundial de Suiza 54, 3 de los 4 mundiales Uff. Prime. Estamos en nuestro mejor momento, boludo. Uruguay, Alemania, Brasil, Brasil. Toma pa' vos.
Famoso realizados en un europeo. periodo de 15 años desde que se retomó la competencia en el 50, fueron ganados por países de Conmebol. Bueno, Brasil básicamente, uno por Uruguay y mención honrosa para Chile, que logró el tercer puesto en el 62. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la producción de aviones comerciales se distanció de la militar y para la década de los 60 los vuelos comerciales se masificaron, lo que significó el inicio. No es verdad, porque antes los europeos para venir hasta acá tenían que venir en barco. En barco. Dejá, boludo. No voy. No voy, boludo. En barco. Días. Días, boludo. No. Deja. Paso. Al siguiente mundial. Siguiente mundial. Muy inicio de la hiperconectividad que conocemos hoy en día. Esto no solo facilitó los viajes intercontinentales, sino que los normalizó, por lo que las copas del mundo empezaron a albergar cada vez más equipos, y luego de los primeros 3 mundiales marcados por las ausencias y los boicots, ahora difícilmente un país se perdía la competencia más importante de naciones. Pero claro, las llegadas de las nuevas tecnologías no solo revolucionaron los encuentros entre selecciones, sino que provocó que los partidos internacionales entre clubes sean cada vez más frecuentes. Los europeos recientemente habían creado la Copa de Europa, un torneo en el que clasificaban los campeones de cada país del viejo continente para determinar quién era el mejor. Pero esto, obvio, solo les permitía otorgarse el título de campeones de Europa. Los del continente del norte, obsesionados con obtener la denominación campeones del mundo, obsesión que repasaremos más a profundidad en el video de la historia entera de la Champions League. Así que suscríbete al canal para que YouTube te avise cuando suba. Mira vos, Retomo. Impulsaron una iniciativa: competir con aquella confederación que, al igual que ellos, había demostrado tener la Intercontinental. La hermosa y preciada Intercontinental. un nivel futbolístico alto, pues solo venciéndolos podrían denominarse como los mejores del planeta. En 1960 se creó la Copa Intercontinental, un torneo de clubes que enfrentaría al campeón de la Copa de Europa, hoy conocida como la Champions League, contra el campeón de la Copa Libertadores de América, hoy conocida como la Copa Libertadores de América. La primera edición de la Intercontinental enfrentó al Real Madrid de Puskás y Di Stéfano contra el Peñarol del ecuatoriano Alberto Spencer, el máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores. La modalidad escogida para definir al campeón de este torneo fue en un inicio partidos de ida y vuelta, aunque sin tener en cuenta los goles. Es decir, una victoria por 7-0 sumaba lo mismo que una por 1-0, además de... Es un robo eso, boludo. Imagina, ganabas 7-0 acá, ibas a Europa, perdías 2-0 y no contaba. Tenía que haber un tercer partido. Dejá, boludo. Al pedo te metí 7. Se jugaba un partido extra en una cancha neutral. El primer partido de ida de la competencia intercontinental se jugó en Uruguay y finalizó 0-0, mientras que la vuelta en Madrid fue positiva para los locales, quienes superaron a los uruguayos por 5-1. El Real Madrid fue el club campeón del mundo, y el inicio del nuevo torneo entre confederaciones pintaba mal para los sudamericanos. La contundencia con la que el Madrid venció a los carboneros hacía al mundo del fútbol preguntarse: ¿es que acaso era este el nivel de los clubes sudamericanos? Por suerte para el continente austral, la respuesta fue un rápido y contundente no, pues en la segunda edición Peñarol consiguió la distinción del campeón del mundo luego de apabullar al Benfica por 5-0 de local, Eusebio encima en el desempate. Y en las otras 2 ediciones siguientes, el Santos de Pelé se consagró como el campeón del torneo tras humillar 3-2 de local y 5-2 de visita en el estadio Daluz al Benfica de Eusebio en 1962. Y en el 63 vencer al campeón de la Champions, el AC Milan. Luego de 3 victorias sudamericanas consecutivas, los europeos se pusieron a la par con el bicampeonato del Inter de Milán. En las 2 ocasiones se ganó al Independiente de Avellaneda. Independiente. En 1966, luego de la racha de Conmebol, un nuevo equipo europeo conseguía el título del mundo a nivel selección. Robo. Inglaterra campeón del mundial. Ese gol fantasma en la final no se olvida más, No se olvida más. Inglaterra ganaba su primer y único mundial en la historia, mientras que en la lucha euro-sudamericana de clubes, el Peñarol se vengaba del Real Madrid de Paco Gento, ganándole los 2 partidos de la competición por 2-0 y celebrando el título en el Santiago Bernabéu. Con Peñarol considerado como el mejor equipo del mundo, llegamos a la Intercontinental de 1967, la cual marcó un antes y un después para la competencia. Y no precisamente porque el Racing Club se convirtió en el primer equipo argentino en ganar la competición, sino por la violencia que dejó vivir el Celtic en el partido de desempate. Los 2 primeros encuentros fueron bastante violentos,
pero la situación se volvió insostenible Juegue. en el tercer partido disputado en Montevideo, cuando el partido de fútbol directamente se convirtió en una pelea de artes marciales mixtas. 5 expulsados, disturbios en las tribunas por haber hinchas de Nacional apoyando al Celtic, ya que el equipo uruguayo había perdido la final de la Libertadores ante el Racing, y una pedrada que dejó al arquero del Celtic lesionado para los partidos de vuelta y desempate, pintaron a Sudamérica como un lugar peligroso para jugar al fútbol. Y la Copa del 69 entre el Milan y Estudiantes de La Plata terminó por confirmarlo. El torneo, que ahora contaba la cantidad de goles anotados para evitar los logísticamente incómodos partidos de desempate, fue uno de los capítulos más oscuros en la historia del fútbol debido a su grado de violencia. En el partido de vuelta, disputado en la Bombonera, Estudiantes salió al campo a repartir patadas y codazos, cada golpe más escandaloso. El encuentro terminó con 3 jugadores en la cárcel, una nariz rota y sanciones de por vida que luego no se cumplieron. Las mañas y violencia que caracterizaban a aquel Estudiantes que llevaba jugando la competencia Mierda, boludo. no solo provocó que el árbitro les revise los chimpunes antes de iniciar el partido y los volvió protagonistas de campañas publicitarias ironizando con su juego sucio. El test de la diabetes, y cuando uno se distraía, ¡pimba! Lo pinchaba. ¡Pimba! Ahí está, mirá, ¿ves? Lo pinchaba. Y después le decía el resultado. Sino que también contribuyó a la estigmatización del fútbol sudamericano como un fútbol de violentos e hizo que distintos clubes europeos empiecen a rechazar participar de la Copa Intercontinental. Desde entonces la competencia se desvirtuó y la década de los 70 estuvo marcada por la renuncia de varios equipos de la UEFA a participar de la competición. Por ejemplo, el Ajax a nosotros nos cagaron. no acudir para... A nosotros nos cagaron, nos deben una final de Intercontinental. Nos deben una final de Intercontinental. Evitar jugar en Sudamérica. Nos deben una. 2 ocasiones, siendo reemplazados por los subcampeones de la Champions del 71 y 73, Panathinaikos y la Juventus de Italia. Ah, sí, y ambos perdieron ante Nacional e Independiente. Por su parte, el Bayern Múnich, el Liverpool y el Nottingham Forest también se dieron su cupo a los subcampeones, el Atlético de Madrid, el Mönchengladbach y el Malmö de Suecia en los años 74, 77 y 79 respectivamente. Y finalmente, en los años 75 y 78, las copas que enfrentarían al Bayern Múnich e Independiente y Boca Juniors versus Liverpool directamente no se disputaron. Vengan. No sean cagones, vengan. En los 80, para salvar la competencia, la cual tenía un potencial comercial enorme, la marca de autos japonesa Toyota se hizo con el evento y solucionó los miedos de los europeos trasladando la competencia a suelo japonés. Ah, sí, y se empezó a entregar una segunda copa que por obvias razones se llamaba Copa Toyota. La modernidad cesó la violencia dentro del campo y la final única, lejos de hacer sentir cómodos a los del viejo continente, terminó dando inicio a los años dorados de Sudamérica. Estoy matando la comida. La estoy matando. Seguimos. La década en que Maradona inmortalizaba su figura en la historia del fútbol fue la misma en la que Sudamérica logró sacudirse del estigma de fútbol violento y empezó a demostrar el buen fútbol que caracterizó a la región. Durante el intervalo de tiempo de 1980 y 1994, los sudamericanos apabullaron a los europeos en la competencia de clubes en 10 ocasiones de 15 disputadas. En la igualdad de condiciones que representaba jugar en el Estadio Olímpico de Tokio, el fútbol del sur de América dejó en claro dónde estaba el mejor fútbol del planeta. Acá. Nacional dejó asignada al Nottingham Forest. El Flamengo de Zico vapuleó al Liverpool multicampeón de Inglaterra. Peñarol derrotó al Aston Villa, dándole a los menores de edad uruguayos el completo y absoluto derecho de tratar de pibe a un reportero de 45 años. ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe! Gremio se impuso al Hamburgo. El rey de copas, Independiente de Avellaneda, dejó al Liverpool con un total de 0 copas intercontinentales. La Juventus, luego de 5 años de dominio sudamericano, logró ganarle a Argentinos Juniors, pero fue solo posible por la vía de los penales. River se coronó campeón de campeones tras vencer al Steaua de Bucarest, que le ganó la final de Champions al Barcelona. Y si bien el Milan y el Estrella Roja no permitieron que exista un campeón colombiano y chileno, Sao Paulo le devolvió la supremacía a Sudamérica cuando al Barça de Cruyff, en uno de los partidos más bonitos del siglo pasado, derrotó al Dream Team de Johan Cruyff, el Barcelona de Stoichkov y Guardiola. Los 15 años dorados del fútbol de Sudamérica fueron cerrados con broche de oro en 1994 por el club argentino Vélez Sarsfield.
cuando venció 2-0 al Milan, campeón de Champions, y por Brasil, cuando alcanzó el tetracampeonato del mundo en Estados Unidos 94 ante Italia. El fútbol sudamericano de clubes discutía de tú a tú con el europeo por ver quién era el más competitivo. Pecho a pecho, Mientras pecho a que pecho. La competencia de Cagones. selecciones entre ambas confederaciones desde el 70 venía siendo súper pareja, intercalando por evento campeón de UEFA y campeón de CONMEBOL. Sin embargo, como si de un efecto mariposa se tratase, un pequeño cambio en 1995 transformó el panorama del fútbol mundial para siempre. A la mitad de la década de los 90, en la primera división del fútbol belga, un futbolista del RFC Lieja denunció a su entonces club, a la Federación de Fútbol de Bélgica y a la mismísima UEFA. La razón, el mira. club para el que jugaba, basándose en el reglamento del ente europeo, había frustrado su fichaje por el USL Dunkerque de Francia, perjudicando así sus derechos como trabajador. Jean-Marc Bosman presentó su denuncia en los tribunales. Este hijo de puta nos cagó la vida. Este hijo de puta nos cagó la vida. Míralo. ¿Qué hizo este? Ahí lo van a ver, muchachos. Ahí lo van a ver. Unión Europea, y alegó que se le había perjudicado mediante normas de la UEFA que iban en contra de los tratados internacionales establecidos por la Unión de Países Europeos. La denuncia se resolvió a favor de Bosman, y sin quererlo, un futbolista belga de poco reconocimiento provocó una de las más grandes revoluciones en la historia del fútbol mundial, pues ante el veredicto de la European Union, las normas con las que se regía el fútbol en Europa cambiaron para siempre. Antes de la explosión del caso, el mercado de fichajes se llevaba a cabo bajo términos durísimos que prácticamente castigaban el cambio de club, y conseguir el fichaje de jugadores no era tan sencillo como en la actualidad. Por ejemplo, cuando un jugador terminaba contrato con su club, no quedaba automáticamente libre, sino que el equipo que decidía hacerse con sus servicios tenía que negociar con su actual club y pagar una indemnización por el jugador. Asimismo, dentro del mismo continente europeo, los jugadores de un país que emigraban a otras ligas eran considerados extranjeros. Por ejemplo, y Molby era de nacionalidad danesa y jugaba en el Liverpool en 1994. Por lo tanto, el jugador significaba una plaza extranjera copada para la institución. Con el afán de respetar las libertades del trabajador, el Tribunal de la Unión Europea declaró ilegal las indemnizaciones por traspasos, o sea, prohibido pagar por un jugador sin contrato, es decir, un jugador libre, y que los cupos de extranjeros no sean válidos para jugadores con ciudadanía europea. En pocas palabras, para jugar en Europa y que no cuente tu cupo de extranjero, tenés que tener una nacionalidad europea. Si no estoy mal, el máximo eran 3 cupos de extranjero por equipo. Los organismos internacionales que regían y aún rigen Hacelo, venga, hacelo. no tuvieron mayor opción que ceñirse bajo las leyes de un poder superior como el de la Unión de Países Europeos, e implementaron las nuevas medidas. Esta modificación afectó de manera directa al fútbol en el continente del hemisferio norte. Las canteras de los equipos del viejo continente perdieron relevancia y se acrecentó la brecha entre los clubes más ricos y los clubes más pobres de la UEFA, solo por mencionar algunos cambios. Pero aquella transformación que nos compete en este... Nos hizo mierda. Nos hizo mierda. Todos los cracks sudamericanos para Europa. Fue la que afectó directamente Para Europa, de al una. más que incómodo competidor de Europa, Sudamérica. Pues el caso Bosman y sus repercusiones dieron inicio al desfalcamiento de talento en el sur del continente americano. Y es así como comenzó la caída del fútbol sudamericano. Al eliminar el cupo de extranjeros para jugadores que contaban con alguna nacionalidad perteneciente a la Unión Europea, estas plazas comenzaron a ser llenadas con talento sudamericano, y esto significó el inicio de la brecha entre CONMEBOL y la UEFA. El poderío económico de Europa pudo con los clubes de Sudamérica, quienes año tras año empezaron a ver cómo sus figuras emigraban al viejo continente cada vez en mayor cantidad y cada vez más jóvenes. No es que no existieran sudamericanos desde antes destacando en las ligas europeas. Migrar a Europa siempre fue una mejora en cuanto a la infraestructura, la calidad de vida y el salario para un jugador de la región sur de América. Pero aquellos que salían solían ser futbolistas excepcionales, por los que en el viejo... Tenías que ser muy crack, boludo, para de Sudamérica ir a Europa y ocupar un cupo de extranjero.
continente entendían valía la pena copar una plaza de extranjero. Las facilidades que trajeron consigo las reformas tras el caso Bosman significaron una migración masiva que incrementó progresivamente año tras año, mientras más flexibles se hacían las normas en Europa. Miren, este fue el último Real Madrid en participar de la Copa Intercontinental antes de 1995, y este fue el último Real Madrid en participar del mismo torneo después de 1995. Gus Hiddink, Mijatovic, Sabio, Sidor, Redondo, Roberto Carlos, Panucci y Bodo. 1, 2, 3, 4 españoles nada más en el 11. 4 españoles. Y para más locura, este fue el último Real Madrid en disputar una competencia intercontinental como lo es el Mundial de Clubes. Es un abuso, boludo. Benzema, Vinicius, Valverde, Kroos, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Álava, Rudiger, Carvajal y Lunin. Un solo español. Carvajal. ¿Y por qué? Porque no lo pueden sacar. Mamita, boludo, es una banda. Es una banda. Directamente se convirtió en un juego en el que encuentra al español gana. El enfrentamiento entre equipos, como era de esperarse, se decantó por los clubes de UEFA. Antes de 1990. Como para no sacarnos ventaja, boludo. Acá tenemos que pagarlos con palitos de la selva, chupetines. Le pagamos con polenta, un poquito de mate. Amor propio. Allá le ofrecen miles de dólares, boludo. Miles de dólares en Lamborghini, hoteles, mujeres, sanguchito de miga, claro. Mamita, y con razón. 33 ediciones de la Copa Intercontinental, de las cuales Conmebol se había hecho con 20 de ellas. A partir del caso Bosman hasta la extinción de la Copa en el 2004, solo 2 veces lograron los sudamericanos alzar esta Copa. Uff, ¿y quién fue? ¿Y quién fue? Papá. Easy. El mismo equipo, de hecho, Boca Juniors. Mientras que en 8 ocasiones vencieron los clubes de la UEFA. En la nueva Copa Intercontinental, que esta vez incluía equipos de diversas partes del planeta, el Mundial de Clubes, el historial desde el 2005, año de su creación, hasta el 2022 es negativo para los de Sudamérica, dejando un saldo de 3 conquistas para Conmebol contra 15 de... ¡Oh! ¿Cómo no rompieron el culo? Pam, 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 pam. 3 contra 15. Europa. Los años más actuales arrojan una inevitable verdad, y es que cada vez es más costoso para los equipos del continente del sur ya no solo campeonar la nueva Copa entre continentes. Sí, porque a mí me gusta que me lo rompan. Ah, qué sé yo, venga, está bien. Encima después volvió, ahora que se está haciendo famoso que los europeos se vayan a Arabia. Mamita. Va a ser más difícil llegar a la final, boludo. Va a ser más difícil llegar a la final. Casi imposible. Como la última vez que pasó el Flamengo contra el Al Hilal. 3-2. Continentes, sino el mero hecho de alcanzar la final de esta competencia. El masivo desfalco de talento ha empeorado la calidad del fútbol en la región, pues se ha creado una tendencia en la que los mejores jugadores emigran cada vez más pronto a las ligas más importantes de Europa, mientras que los de una calidad media, digámosle, hacen lo propio hacia ligas de segundo orden, dejando así al continente suramericano con una mixtura de las migajas que no reciben en Europa y jugadores entregando sus últimos migajas años de carrera. Algo, por supuesto, impensado en el siglo pasado, cuando jugadores de la talla de Pelé, Garrincha, Moreno, Tostao, Cicinho o Elías Figueroa jugaban toda su carrera en este continente. Y sin contar otros cracks que solo emigraron en el ocaso de su carrera o jugaron más tiempo en América que en Europa. De hecho, ya que estamos en el pasado, esta es probablemente la razón por la que nadie supera el récord de 54 goles de Alberto Spencer. Pues ya nadie con la categoría del ecuatoriano disputa tanto tiempo la competencia como para batir la cifra. Ah, sí, y metí a toda la región en un mismo saco porque, a pesar de que existan diferencias de nivel entre tal o cual país, al final ni la liga más fuerte, tanto económica como deportivamente, logra hacerle frente a los campeones de UEFA. Por su parte, el fútbol de selecciones también evolucionó desde el caso Bosman. El intercalar campeones mundiales entre confederaciones se acabó, y Europa empezó a reinar en las copas del mundo también. Desde 1995 en adelante.
Francia, Brasil, Italia, España, Alemania, Francia, Argentina. Las selecciones de Conmebol solo han logrado coronarse en 2 oportunidades, mientras que las de UEFA en 5. Por muchos años los campeones mundiales jugaron en el país que representaban, pero esto se acabó con la migración progresiva del talento sudamericano a Europa. Esta movilización permitió a las selecciones de UEFA sacar ventaja en el conteo de los mundiales, pues existió un lapso de tiempo en el que el decaimiento en el nivel de las ligas de Sudamérica y el fortalecimiento de las europeas marcaron la tendencia en el fútbol de naciones. Por ejemplo, mientras en el 2006 Italia era un combinado de futbolistas netamente del fútbol italiano, la España del 2010 era la columna vertebral del Barcelona y la Alemania campeona del 2014 la del Bayern Múnich, los sudamericanos se convirtieron en una combinación de estrellas dispersas por Europa jugando al máximo nivel y América del Sur jugando en ligas cada vez menos competitivas. Estas diferencias crearon una ventaja para los europeos, pues mientras los sudamericanos se juntaban una vez cada 3 meses en alguna fecha FIFA, los países de Europa contaban con futbolistas que entrenaban juntos todas las semanas, lo que les permitía conocerse fútbol. Ahí nos sacan mucha ventaja, boludo. Que Xavi, Iniesta y Busquets jugaran en el mismo club 5 años, 10 años. Un abuso. Un abuso. Futbolísticamente y trasladar automatismos de sus equipos a su selección. En la actualidad, la llegada de cada vez más y más extranjeros a los equipos de Europa ha hecho que la competitividad dentro de las ligas de un país ya no sea un factor determinante en el éxito que pueda conseguir una nación, pues la relación entre liga y selección se ha terminado de romper tanto en Sudamérica como en Europa, y esto es gracias a la superocupación de extranjeros en los mejores equipos del mundo. Lamentablemente, este panorama alentador para los equipos nacionales de Conmebol no es el mismo para la competencia de clubes, pues el futuro del fútbol de clubes en Sudamérica aparenta ser todo lo contrario a prometedor. El comportamiento del mercado europeo con los equipos de Conmebol es progresivamente más desgastante, con estrategias como amarrar a jugadores que ni siquiera han cumplido la mayoría de edad, actualmente dejan poco o nada de talento para los clubes en Sudamérica, y ha obligado a quienes alguna vez fueron una amenaza a convertirse en simples clubes vendedores a merced del poderío económico europeo. La gloria intercontinental, al menos a nivel de clubes, ha pasado de ser compartida por UEFA y Conmebol, y muchas veces dominada por Conmebol, a estar reservada únicamente para equipos del viejo continente. Y de aquellos gigantes sudamericanos que alguna vez se consagraron como campeones del mundo en la cara de los europeos, hoy solo queda su recuerdo. Señores, es así como la evolución en el mercado del fútbol propició la caída de Sudamérica. Espero que el video les haya entretenido. Buena panza. Buen vídeo, boludo. Al canal. Mis redes están en la descripción. Buen vídeo. Si deseas seguirme. Y cierto, este video